El tema de este mensaje es el sufrimiento en la vida del cristiano. Yo creo que marca un antes y un después, como un acento a la vida del cristiano. El apóstol Pedro, en su primera carta, habla de que el oro, aun siendo perecedero, debe ser probado en fuego. Hace referencia que aún nuestra fe, siendo más valiosa que el oro, debe también ser probada por fuego. El Señor prueba nuestra fe con fuego o con la prueba del fuego, no para saber si somos sus hijos, porque realmente somos sus hijos, pero porque Él sabe que en nuestros corazones hay escoria, hay impureza que opacan el brillo de la luz del Señor Jesús a través de nuestras vidas. Y esas cosas deben ser quemadas. Bueno, esas impurezas, podríamos decir que el orgullo es la primera. Y hay una lista que se extiende y después vamos a estar dando otras más. Pero la cosa es que si realmente somos cristianos, debemos ser probados. No para saber si somos hijos de Dios, pero para quemar esas impurezas, para ser purificado. Así como el oro, mientras el fuego es más caliente, brilla más. El verdadero cristiano, cuando la prueba está más fuerte, la gracia y el carácter del Señor se refleja más en él. Y así debería de ser. A lo mejor no es algo que muchos quieren oír, por lo que le dije, en esta época muchas cosas han cambiado, pero el sufrimiento es necesario. Yo creo que de hoy en adelante vamos a empezar a ver el sufrimiento como una herramienta que Dios usa para purificar nuestras vidas. Como una herramienta que Dios usa para quitar las cosas que no le agradan a Él de nuestras vidas. Cosas que usted y yo sabemos que están ahí, pero que a veces nos hacemos, en un buen dominicano, los chivos locos. Y para eso vamos a estar yendo a Primera de Pedro, el capítulo 1, el versículo 5 al 7. Pero antes de leer las escrituras, yo les voy a pedir a ustedes, hermanos, que se pongan de pie, el que se pueda poner de pie, que me ayuden a orar, a encomendarme al Señor, a presentar mi corazón y que sea el Espíritu Santo quien dirija este mensaje. Así que, Padre bueno, Dios omnipotente, te adoramos, Señor, te bendecimos, te exaltamos y te damos gracias por esta mañana que tú nos has regalado, un día más, una nueva oportunidad de podernos llegar a tu casa, Señor. Sabemos que tú eres el Dios Todopoderoso, el que está vivo, el que eres Señor de señores. Tú eres Dios eterno, Señor. Te damos gracias porque tú, en tu misericordia y en tu soberanía, nos has predestinado a nosotros para ser tus hijos. Y sabemos que tú estás ahí con nosotros como poderosos gigantes, Señor. Te presento este mensaje, Señor, y a mis hermanos, Señor, que ellos puedan poner el oído para escuchar tu palabra, pero estar dispuesto a recibir, Señor, tu edificación y ir hasta sus hogares para poner por obra todo lo que tú le muestres a ellos, Señor. De la misma manera te presento mi corazón, Señor, que sea tú perdonando mis pecados, Señor. Que yo sea este recipiente que tú puedas usar para traer tu mensaje, que son buenas nuevas de salvación, Señor. Te doy gracias, Padre, porque tú estás con nosotros y tu Santo Espíritu nos vas a guiar a toda verdad y justicia. Es en el nombre de Jesús que te lo pido y te doy gracias a ti, Señor. Amén. Y como le dije, vamos a estar leyendo en Primera de Pedro, el capítulo 1, del versículo 5 en adelante. Dice que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero.
en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Sí. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Damos gracias al Señor por su santa palabra. Entonces debemos de ser probados. Y pueden sentarse los que están parados. Gracias, hermano. Damos gracias y honra a Dios por su santa palabra. Entonces vemos que debemos de ser probados. Y si podemos, en Juan, vamos a seguir en el próximo versículo. Y si podemos entender lo que Pedro está diciendo, es necesario la prueba. El Señor Jesús, hablando con sus discípulos, dice, gloria a Dios, en San Juan 16:33, el Señor Jesús, hablando con sus discípulos, le dice que era necesario la aflicción. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones. Aflicciones sinónimo de dolor, de prueba. Pero confiad, yo he vencido el mundo. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, lo que debemos de hacer en medio de la prueba, en medio de la tribulación, es confiar en Dios. Eso es todo. Es confiar en el Señor Jesús. No nos desesperemos. Que Dios está allá arriba, Él nos está mirando. Y Él no le va a poner a nadie una carga más fuerte de la que pueda llevar. Así que no se desespere. Debemos confiar. El Señor ha vencido el mundo. Y la Biblia está llena de diferentes ejemplos. Diferentes ejemplos de siervos y siervas de Dios que sirvieron a Dios, pero no por eso estuvieron exentos del dolor. No por eso estuvieron exentos de llevar tribulación. Podemos citar a Abraham y a Sara. Abraham fue llamado para que saliera de su tierra, de su parentela, para servir a Dios. Él estaba casado con Sara. El llamado fue para los dos. Y sabemos que Abraham poseía ganado, poseía riqueza, tenía la bendición de Dios. Pero entre todo eso había un detalle en la vida de Abraham y Sara. Y es que Sara era estéril. O sea que podemos decir que era un hogar incompleto. Porque no importa el dinero, no importa lo que haya, si no hay un heredero, si no hay un hijo entre el medio. ¿Cuál sería la conversación de Abraham y Sara por la noche? Que no tenemos un hijo. Que no tenemos un hijo. Podemos ser bendecidos en todas las otras áreas, o ellos eran bendecidos en todas las otras áreas, pero Sara era estéril. Y ellos tuvieron que cargar, no solo Sara, Abraham también, con esta prueba, con esta dificultad. Lo interesante es que esto no le fue un obstáculo a Abraham y a Sara para creerle a Dios, para servirle a Dios. Y sabemos todos que a la edad de 99 años, Dios le habla a Abraham. Le dice que él va a tener un hijo. Abraham de 99 y Sara de 89. Cosa que causó risa a Abraham. Porque ya por la edad, aparentemente para Abraham era imposible. Y para Sara también. ¿Sabía usted que a veces enfrascamos a Dios en lo que nosotros creemos que Dios es capaz y no es capaz? Dios va más allá de lo que nosotros creemos. Dios va más allá de lo que nosotros sabemos. Dios va más allá de lo que nosotros podemos pensar. Porque aparentemente era imposible para Sara concebir. Pero sin embargo, en el poder de Dios, que es sobre todo poder, Dios lo hizo posible. Y dice la palabra que Él le prometió el hijo. Y el año después, por la misma época, dio Sara a luz. Y se llamaba Isaac, que en hebreo traducido quiere decir sonrisa o el que me hace reír. El hecho de que Sara fuera estéril
no fue obstáculo o impedimento para que Abraham y Sara sirvieran al Señor. Que la prueba no sea un obstáculo, hermano, para que podamos servir al Señor. Ahora bien, a través de su hijo, Sara fue testigo del poder de Dios. ¿Sabía usted? Y la fidelidad de Dios en su vida. Y sirvió de testimonio también a todos los que le conocían, siendo Dios glorificado a través de todo. También nos muestra que Dios es suficiente. Dios es suficiente. Diga eso en su corazón. Usted no necesita nada más. Dios es suficiente. Es la solución que necesita usted. No importa qué tan grande sea el problema. Y que no hay nada imposible para Él. Él es el Todopoderoso. Y ese es un atributo que solo Dios merece. Nadie más. Nada es imposible para Dios. Vemos que en medio de la prueba, el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad y se hace más evidente. Si podemos poner el Salmo 37, vemos que dice así el Salmo. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará. No importa qué sea lo que tú necesites, si nos encomendamos al Señor. Él es poderoso, todopoderoso. Gloria a Dios. La Biblia está llena de ejemplos de personas que sirvieron a Dios y también llevaron cargas sobre sus lomos. Y nosotros no vamos a hacer las excepciones, hermano. No somos las excepciones. Podemos poner, por ejemplo, también a José. Odiado por sus hermanos, fue arrojado en un pozo, vendido como esclavo, acusado falsamente por la mujer de Potifar y arrojado a la cárcel. Por lo menos de 10 a 12 años estuvo él en la cárcel. Podríamos decir que la vida de José iba de mal en peor. Una situación tras otras. Lo interesante de esto es que la Biblia no relata que José se quejó en ningún momento. Aunque sus hermanos los odiaban, aunque fue arrojado en un pozo, aunque fue vendido como esclavo, aunque fue acusado injustamente, aunque fue después en la cárcel, él no se quejó. Él estaba confiado en el Señor. Lo que quiero decirle con esto, hermano, en la tribulación, en la aflicción, en el dolor, no se queje. Dele gloria a Dios. Glorifique a Dios. Porque esa es la voluntad de Dios que es agradable y perfecta para usted. Y si Él que todo lo sabe, eso es lo que le ha puesto en sus lomos, Él todo lo sabe. Gloria a Dios. Hablando de que todo obra para bien en Romanos 8:28, gloria a Dios, podemos ver lo que dice el apóstol Pablo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es lo que conforme a su propósito han sido llamados. Es lo que pasó con José. Aunque parecía a simple vista que era una tragedia, que era un mal, que era una dificultad, todo eso ayudó para bien, para que el propósito de Dios se cumpliera en su vida. Yo no sé cuál es tu tragedia, hermano. Yo no sé cuál es el pozo que te han tirado. Yo no sé si te han vendido como esclavo. Yo no sé si tus hermanos te odian. Yo no sé si te han acusado injustamente. Si tú has estado en la cárcel, aunque no sea culpable. Pero todo eso Dios puede usarlo para tu bien. ¿Sabías tú? Todo eso Dios puede usarlo para tu bien. En que aparentemente significa injusto, aunque aparentemente se vea injusto o se vea mal, Dios lo usa, lo convierte en un bien para tu vida. Gloria a Dios. Y podemos seguir trayendo ejemplos de gentes, de hombres de Dios que han servido a Dios. Podemos ver a David, un hombre con el corazón de acuerdo al corazón de Dios,
Dice, todos sabemos lo que sufrió David, siendo perseguido por el rey Saúl. Se vio forzado a vivir con los filisteos, que era un pueblo enemigo. Y hasta por loco tuvo que hacerse pasar David, ¿sabía usted? No era fácil. Hasta en una cueva tuvo que vivir con 300 criminales, gente que él ni siquiera conocía. Vemos que en el Salmo 22, 1:13, capítulo 22, versículo 1 al 3, dice David, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Y yo sé que ustedes al oír esa palabra, son palabras que les parecen que alguien más la dijo, y alguien más de verdad dijo esas palabras. Dice, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? ¿Por qué está tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no responde, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres, aquí está la alabanza, en medio del quebrantamiento, en medio de la aflicción. Pero tú eres santo, tú que habitas entre la alabanza de Israel. Y David, aunque Dios puso la vida de Saúl en sus manos, él no lo mató. Porque aún en medio de la aflicción, David fue íntegro y fiel a Dios. Dijo él que Dios me libre de matar el ungido del Señor. Entonces, todo este proceso fueron, creo que algunos 10 a 13 años corriendo a Saúl. Dios lo usó para preparar a David para cuando llegara el tiempo de él ser rey. Estaba moldeando su carácter. ¿Ustedes entienden? Él estuvo con los criminales, él estuvo en la nación enemiga, se tuvo que hacer pasar por loco. Y si seguimos leyendo, hasta por hambre pasó. Todo tipo de aflicciones. El siervo de Dios. Entonces podemos ver y no podemos dejar de mencionar en todo este recorrido por siervo de Dios que han experimentado la aflicción y el sufrimiento. No podíamos dejar a Job. No sería justo. Y vemos que Job, después de haberse enterado de que lo había perdido todo, sus hijos, su ganado, todo lo que poseía, aparentemente Job lo perdió todo. Él dijo esto en el capítulo 1, versículo 20 al 21. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, después de haberse enterado, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabamos a Dios en medio del dolor y de la tribulación. El dolor es necesario. Y hemos mencionado todos estos siervos que servían a Dios. Pero todavía hay otro que soportó más dolor que todos estos. Y es el mismo Señor Jesús. En el libro de Isaías, vemos que Isaías lo muestra como un varón de dolores. Isaías 53, versículo 3, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados.
el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Hermano, si es para Cristo, déselo más fuerte. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Realmente, si usted cree que ha sufrido, lea este versículo, lea esta escritura. Lo que usted cree que ha pasado, ya el Señor Jesús lo pasó. Dice, el sufrimiento que la vida de Cristo, y esto en relación a este texto que acabamos de leer, el sufrimiento que la vida de Cristo, que estuvo llena de sufrimiento, pero así también llena de victoria, se manifieste en nosotros. O sea, que nos parezcamos más al Señor Jesús en medio del dolor. ¿Usted cree que eso es posible, hermano? Parecernos más al Señor Jesús en medio del dolor. Eso es lo que Dios quiere. Que nos parezcamos más al Señor Jesús en medio del dolor. En medio del dolor, de la aflicción, de la pérdida, dice que el carácter de Jesús se manifieste en nosotros. En San Juan 3:30 dice, que le era necesario que Jesús creciera, pero que Él menguase. Y a nosotros no es necesario que Jesús crezca en nuestra vida y que nosotros menguemos. Déjeme decirle, ahorita le hablé del vaso de agua, que cuando alguien lo menea, lo que se bota es el agua. Si el carácter de Jesús se perfecciona en nuestras vidas, cuando alguien nos menea o cuando alguien oprima esa tecla, lo que va a salir de nosotros es paz, gozo, amor, compasión. En vez de que salgan las otras cosas, va a salir la luz del Señor Jesús. Así que debemos glorificar al Señor en todo tiempo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. ¿Cuántos pueden decir eso? Y ese necesario habla de prueba. Ese necesario habla de prueba. Gloria a Dios. Entonces hay un pensamiento aquí que yo quiero que pongan mucha atención. Y que si usted quiere lo anote también. Esto es lo que dice. Dice lo mejor, dice, en este pasaje también nos enseña que lo mejor en la vida cristiana no es la ausencia de dolor. Escuche esto. Eso no es la mejor parte de la vida cristiana. Sino, lo mejor en la vida cristiana es el parecernos más a Cristo. ¿Qué le parece? Lo mejor en la vida cristiana no es la ausencia de dolor, sino lo mejor en la vida cristiana es que nos parezcamos más al Señor Jesús. Den un aplauso a Dios por eso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que si usted está buscando, hermano, depender de usted mismo y no de Dios, está yendo por el camino equivocado. Dios nos bendice con todas las bendiciones, con dinero, con hijos, con casa, con todas las cosas materiales. Pero esto no es para que usted se crea que usted es suficiente. Esto es para que usted glorifique al Señor a través de todas esas cosas. ¿Sabía usted? Para que usted sirva a su hermano. Por eso dice Pablo que el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Que el poder de Dios, lo podemos decir en otra palabra, se hace evidente. Se hace evidente en nuestras vidas cuando dependemos de Él, en medio del dolor. Y usted sabe qué privilegio más grande es que el poder de Dios Todopoderoso se haya evidente en su vida. Que no importa la aflicción, que no importa el dolor, usted siga glorificando a Dios.
No importa la condición. No importa lo que estemos pasando. Podemos hablar. Podemos glorificar al Señor en todos tiempos. Entonces lo importante es que el carácter de Dios se manifieste en nuestras vidas. Lo importante es llegar ahí, hermano. Y el fuego de la prueba quema esos obstáculos que están en nuestros corazones para que el Señor Jesús se pueda manifestar en nuestras vidas. Así que oramos. Padre bueno, Dios omnipotente, te adoramos, Señor, te bendecimos, te exaltamos, te damos gracias porque tú eres Dios sobre todo, en todo y por todo. En ti no hay limitaciones, Señor. Te damos gracias por lo que tú has permitido en nuestras vidas. Sabemos que tu soberanía está en todo, Señor, y que tú haces como tú quieres. Ayúdanos a entender el propósito tuyo para con nuestras vidas, Señor. Te pedimos que sea tú, Señor, escudriñando nuestros corazones. Que sea tú, Señor, llevándonos, Señor, de las manos, Señor, hasta un puerto seguro. Ayúdanos a obedecerte en todo, Señor, no importando lo que esto represente, Señor. Te mostramos nuestros corazones y sabemos que aunque hayan Sara aquí en medio de nuestra congregación, hayan José, hayan Job, sabemos que tú estás con ellos, Señor, que tú le motivas cada día, Señor, aunque tengan que cargar con esas dificultades, Señor, y que eso es lo que tú estás usando para que ellos puedan venir a ti, Padre. Te damos gracias porque tú nos has hablado en esta mañana, Señor. Que sea tú, como su Dios y como su Padre, Señor, haciendo con ellos, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Es en el nombre de Jesús que te lo pido y te doy gracias, Padre. Amén.